No, señora, por lo que más quiera. Si enciende el motor, moriremos. Esas fueron las palabras que partieron el silencio de aquella tarde de octubre. 3 segundos después, mi coche, un sedán blindado de cientos de miles de euros, se convirtió en una gigantesca bola de fuego que devoró el cielo andaluz. Alguien quería matarme, pero lo que más me perturbaba en aquel instante no era el calor de las llamas acariciando mi rostro, sino el joven mecánico de aquella gasolinera perdida. ¿Cómo supo que no debía arrancar el motor? Y sobre todo, ¿por qué su rostro me resultaba tan dolorosamente familiar? Permitidme retroceder unas horas. Era un martes, el cielo sobre Andalucía estaba despejado, pero el viento que bajaba de la sierra ya cortaba la piel. Yo viajaba en el asiento trasero de mi coche, sumida en un silencio sepulcral. Soy doña Isabela Castillo, presidenta del Grupo Castillo, un imperio de aceite de oliva y viñedos con sede en Madrid. Para el mundo de los negocios soy la reina de hierro, pero aquel día yo solo era una madre con el alma rota. Hacía exactamente 20 años, mi único hijo, Carlos, y su amada esposa, Sofía, perdieron la vida en un trágico accidente en la Sierra Nevada. Dijeron que los frenos fallaron, el coche cayó por un barranco implacable. Aún recuerdo la frialdad en la voz del agente de la Guardia Civil que me llamó de madrugada. Pero lo que terminó de apagar la luz de mi vida no fue solo ver sus cuerpos destrozados, fue la desaparición de mi nieto. Mi pequeño Alejandro tenía apenas 5 años. Desapareció sin dejar el más mínimo rastro cerca del lugar del accidente. Durante 2 décadas he contratado a los mejores detectives de Europa, he buscado en cada orfanato de España, pero nada. Sobreviví estos 20 años aferrada a un hilo de esperanza, un hilo que cada día se volvía más fino. Sumida en estos pensamientos amargos, escuché la voz de mi chofer. «Doña Isabela, casi no tenemos combustible. ¿Le importa si paramos un momento en esta estación?» Asentí con un leve movimiento de cabeza. El coche se detuvo en una vieja estación de servicio con la pintura descascarillada al borde de una carretera comarcal. Fue entonces cuando se acercó él, un joven de unos 25 años, vestido con un mono de trabajo manchado de grasa. Tenía el rostro curtido por el sol del sur, pero sus ojos, Dios mío, sus ojos albergaban una luz inusual. La mirada limpia de alguien que ha probado la amargura de la vida sin perder la bondad. «Buenas tardes, señora. ¿Le lleno el depósito?», preguntó con una sonrisa sincera que iluminó su rostro cansado. Mientras la gasolina fluía con un sonido rítmico, me quedé mirándole a través del cristal tintado. Un escalofrío recorrió mi nuca. Esa forma de mirar, el perfil de su mandíbula, yo conocía esas facciones. De pronto el joven se detuvo, frunció el ceño y empezó a olfatear el aire como un sabueso. «Disculpe», le dijo a mi chofer a través de la ventanilla. «Hay un olor extraño, y no es gasolina, huele a químico, a cable quemado». Se agachó sin dudarlo, tirándose al suelo manchado de aceite y se deslizó bajo el pesado chasis de mi coche. Yo, desde el interior, empezaba a sentir el agobio del calor del mediodía. Mi mano derecha se dirigió lentamente hacia el botón de encendido junto al volante, solo quería encender el aire acondicionado. De repente, el joven salió debajo del coche. Su rostro, antes bronceado, ahora estaba pálido como la cera. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en puro pánico. «Es un explosivo», gritó con la voz quebrada por el terror. «Hay una bomba conectada al sistema de ignición». Aislada por los cristales blindados, apenas distinguí sus palabras. Mi dedo rozó el botón de arranque. Fue en ese milésimo de segundo cuando él saltó hacia mi puerta. La abrió de un tirón seco y me agarró del brazo con una fuerza desesperada, ignorando mi estatus y mi edad. «Bájese, se lo ruego, salga de ahí ahora mismo». Me sacó a rastras del vehículo, casi llevándome en volantes por el grava del suelo. Mi chofer, contagiado por su pánico, corrió tras nosotros.
Nos parapetamos apenas detrás de un muro de concreto de la gasolinera. Iba a gritarle, a exigirle una explicación por semejante insolencia, cuando el infierno se desató. Un estruendo ensordecedor rompió mis tímpanos. El suelo tembló violentamente bajo mis pies. Una onda expansiva de calor sofocante barrió el aire y mi coche fue engullido por unas llamas rojas y hambrientas. Me dejé caer de rodillas, temblando de forma incontrolable. Si hubiera presionado aquel botón, habría quedado reducida a un puñado de cenizas. Levanté la mirada hacia el joven que acababa de salvarme la vida. Tenía un corte en la frente provocado por un cristal volando. La sangre manchaba su ceja, pero me miraba con genuina preocupación. Aún no lo sabía, pero aquel fuego no solo había destruido mi coche, había iluminado el camino hacia el secreto más oscuro y cruel de mi propia sangre. Antes de continuar con esta historia que lo cambió todo, me gustaría hacer una pequeña pausa. Sé que hay personas de muchas partes del mundo escuchándome en este momento, acompañándome en este viaje al pasado. Por favor, dejadme en los comentarios desde qué hermosa ciudad me están escuchando hoy. Los leo todos con el corazón en la mano y enseguida les cuento lo que descubrí bajo la sangre de aquel muchacho. El asfalto de la gasolinera ardía bajo el sol de Andalucía, pero el frío que recorría mis venas era absoluto. El humo negro, espeso y asfixiante, se elevaba hacia el cielo azul, emborronando la silueta de los montes lejanos. Yo, la reina de hierro de Madrid, la mujer que hacía temblar a las juntas directivas, estaba sentada en el suelo sucio, incapaz de articular palabra. Si mi dedo hubiera rozado aquel botón de encendido un segundo antes, un estremecimiento violento sacudió mi cuerpo. El terror se apoderó de mí, haciéndome jadear en busca de aire. «Señora, ¿se encuentra bien?». La voz del muchacho me sacó de mi estupor. Estaba arrodillado a mi lado, respirando con dificultad. Su mono de trabajo estaba desgarrado por la onda expansiva y la sangre brotaba de un corte en su frente, manchando su rostro cubierto de hollín. Pero sus ojos, aquellos ojos que me resultaban tan familiares, solo mostraban preocupación por mí. «Tú», logré balbucear con la voz quebrada, «tú me has salvado la vida». El joven sacudió la cabeza, restándole importancia con una humildad que me encogió el corazón. «Era lo que debía hacer, señora. Cualquiera lo habría hecho». En ese momento se levantó para comprobar si mi chofer estaba a salvo, y al hacerlo, la manga rota de su mono resbaló por su brazo izquierdo. Mi corazón, que latía desbocado por el susto, pareció detenerse de golpe. El aire abandonó mis pulmones. Mis ojos se clavaron, incrédulos, en la piel expuesta de su antebrazo. Allí, marcada para siempre en su carne, había una cicatriz de quemadura. No era una cicatriz cualquiera. Tenía una forma peculiar, casi exacta a un sol de bordes irregulares. La memoria, esa fiera dormida, despertó con un rugido ensordecedor en mi mente. 20 años atrás, mi nieto Alejandro, un niño de 3 años jugando en las cocinas de nuestra finca en Toledo. Una olla de agua hirviendo que cayó al suelo. La quemadura en su brazo que al sanar dejó una marca idéntica a un pequeño sol desfigurado. Tragué saliva, sintiendo que un nudo de espinas me desgarraba la garganta. Levanté una mano temblorosa, señalando su brazo con el índice vacilante. «Muchacho, esa cicatriz, ¿cómo te la hiciste?». El joven se miró el brazo, sorprendido por mi repentino interés, y luego me ofreció una sonrisa teñida de melancolía. «Ah, esto no lo sé, señora. La tengo desde que tengo memoria». ¿No lo sabes?»,
susurré, sintiendo que el mundo empezaba a dar vueltas a mi alrededor. «No», respondió, bajando la mirada mientras se limpiaba el sudor y la sangre con el dorso de su brazo intacto. «Verá, yo no tengo recuerdos de antes de mis 5 años. Crecí en un orfanato de Granada». La palabra orfanato resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. ¿Orfanato? ¿5 años? ¿Una cicatriz en forma de sol? Mis manos comenzaron a temblar con tal violencia que tuve que aferrarlas contra mi pecho. Pero no podía ser, no podía permitirme creer. Habían pasado demasiados años de decepciones, de falsas esperanzas que me habían roto en 1000 pedazos. Entonces ocurrió el milagro. El joven se agachó para recoger un trapo sucio del suelo, y al hacerlo, algo resbaló del interior de su chaqueta manchada de sangre. Cayó a la grava con un tintineo metálico. Mi vista se nubló, pero logré distinguir el objeto. Era una cadena de plata oxidada. Colgando de ella, medio oculto por el polvo, había un pequeño medallón. Me arrastré por el suelo de rodillas, ignorando el dolor de la grava clavándose en mi piel. Cogí el medallón con mis manos arrugadas, mis dedos acariciando el metal frío como si fuera una reliquia sagrada. Lo giré. Allí, grabado en la parte posterior, estaba el escudo de armas de la familia Castillo, 2 leones rampantes flanqueando una torre, y debajo, la fecha de nacimiento de mi nieto y sus iniciales, A.C. Un gemido ahogado escapó de mis labios, un sonido primitivo, nacido de lo más profundo de mis entrañas. ¿De dónde has sacado esto?», exigí saber, mi voz rota en 1000 pedazos, alzando el medallón hacia él. El chico me miró, desconcertado por mi reacción desmedida. «Lo llevaba puesto el día que me encontraron en la montaña. Las monjas me lo guardaron. Es lo único que tengo, mi única conexión con la familia que perdí». La represa de mis emociones, contenida durante 20 largos y agonizantes años, estalló en 1000 pedazos. Las lágrimas, calientes y saladas, se desbordaron por mis mejillas arrugadas, trazando surcos de dolor y alegría infinita. No me importó la presencia del chofer, ni el sonido lejano de las sirenas de bomberos y policía acercándose. Me abalancé sobre el muchacho y lo abracé. Lo abracé con la fuerza desesperada de una leona que recupera a su cachorro perdido. «Alejandro, mi pequeño Alejandro», sollocé contra su pecho, empapando su mono de trabajo con mis lágrimas. «Soy tu abuela, por Dios bendito, soy tu abuela». El muchacho se quedó rígido, paralizado por la conmoción. Sentí como su corazón, pegado al mío, latía desbocado como un tambor frenético. Lentamente, como si tuviera miedo de que yo fuera un espejismo a punto de desvanecerse, sus brazos, fuertes y temblorosos, rodearon mis hombros. 25 años creyendo que era un desecho de la sociedad, 20 años llorando la muerte de un fantasma, y allí estábamos, envueltos en el humo acre de un atentado fallido, reunidos por la mano invisible del destino. Pero mientras lloraba de felicidad en los brazos de mi nieto recuperado, una comprensión gélida comenzó a abrirse paso en mi mente. Alguien colocó una bomba en mi coche hoy. Alguien manipuló los frenos del coche de mi hijo Carlos hace 20 años en aquella misma sierra. Esto no era destino obrando a ciegas, era una cacería sistemática. Alguien intentaba exterminar la línea de sangre de los Castillo. Y yo,
Estaba a punto de descubrir quién era el monstruo que se escondía en la sombra de mi propia casa. Unos días después de aquel horror en Andalucía, regresé a mi mansión en el elitista barrio de Salamanca, en Madrid. Las altas paredes de mármol, las pesadas cortinas de terciopelo y los cuadros renacentistas ya no me parecían un refugio. Mi propia casa se había convertido en una jaula dorada donde acechaba a un asesino. En la penumbra y la quietud de mi despacho, mandé llamar a don Rafael. Él había sido mi secretario personal, mi confidente y mi sombra durante 30 años, el único hombre en este mundo de lobos al que confiaría mi propia vida. Rafael entró silenciosamente, cerrando la pesada puerta de roble a sus espaldas. Llevaba una carpeta de cuero oscuro entre las manos. Su rostro, normalmente impasible y estoico, reflejaba hoy una gravedad inquietante, casi lúgubre. «Doña Isabela», dijo con voz queda, acercándose a mi escritorio. «La policía ha confirmado que el explosivo bajo su coche era de grado militar, pero me he tomado la libertad de indagar más por mi cuenta, tal como me pidió». Me entregó los informes. Eran los registros de mantenimiento de mi vehículo en la última semana, y junto a ellos unos documentos amarillentos que Rafael había desenterrado de los archivos, los informes del coche de mi hijo Carlos, de hace 20 años. Mis ojos buscaron patrones entre las líneas de texto, y lo encontré. Había un nombre que se repetía en ambas tragedias: Héctor Navarro, un mecánico jefe de nuestra propia red de talleres subsidiarios. El mismo hombre manipuló los frenos del coche de mi hijo en la Sierra Nevada, y el mismo hombre tuvo acceso a mi coche en Madrid días antes del atentado. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, pero Rafael no se detuvo ahí. Había tirado del hilo invisible del dinero. «He rastreado las finanzas de Héctor, señora», murmuró Rafael, pasándome un extracto bancario confidencial. Este mecánico recibió 2 ingresos masivos en cuentas opacas. El primero, justo una semana después del funeral de su hijo Carlos. El segundo, hace apenas 10 días. «¿De dónde salió ese dinero negro, Rafael?», pregunté, sintiendo que el aire empezaba a faltarme. «Esa es la peor parte, señora. El dinero no vino de nuestros competidores, salió de nuestras propias cuentas». Rafael señaló una línea en el papel con su dedo índice. Fueron fondos lavados a través de compras ficticias de maquinaria para nuestros viñedos en el sur de España. Mis ojos arrugados recorrieron las cifras mareantes, bajando por el documento hasta llegar a la firma de autorización. La tinta negra parecía sangre derramada sobre el papel blanco. El nombre estampado, con una caligrafía elegante y conocida, me golpeó con la fuerza de un martillo. Valeria Castillo. El silencio en el despacho se volvió absoluto, ensordecedor. El documento resbaló de mis manos, cayendo suavemente sobre la mesa de caoba. Valeria, la hija de mi difunto hermano mayor, la niña a la que recogí y crié en esta misma casa cuando quedó huérfana, a la que di la mejor educación en Suiza, lujos intolerables y amor incondicional, como si hubiera nacido de mi propio vientre. La misma joven que desde la muerte de mi hijo Carlos jugaba magistralmente el papel de la sobrina devota, la que acariciaba mi espalda y lloraba conmigo en los aniversarios de la muerte de Carlos. Mi propia sangre, la mujer que me besaba la mejilla cada mañana y me llamaba tía, era el monstruo que había exterminado a mi familia. Lo había hecho por la pura y venenosa ambición de heredar el imperio Castillo. Carlos era el heredero legítimo, y al asesinarlo a él y a su familia, ella se aseguró el camino al trono.
y ahora que yo era vieja, decidió que mi tiempo también había terminado. Quería mi cabeza para ponerse la corona de una vez por todas. Sentí que mi corazón, ya lleno de heridas, se partía por segunda vez en la vida. Una oleada de náuseas y decepción amenazó con hacerme perder el conocimiento, pero a mis 70 años, habiendo sobrevivido en un mundo de hombres implacables, ya no me quedaban lágrimas para derramar por los traidores. El dolor insoportable, la agonía de la traición, todo aquello se cristalizó en mi interior en cuestión de segundos. Se convirtió en un hielo cortante, en una ira oscura y silenciosa. Cerré la carpeta despacio, apoyando mis manos temblorosas sobre el cuero, hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «Don Rafael», dije finalmente, mi voz ya no temblaba, sonaba tan fría y afilada como el acero toledano. «Señora», respondió él, irguiéndose, «que absolutamente nadie sepa de esto. Destruya esas copias». Levanté la vista hacia él, con los ojos ardiendo con el fuego de la venganza. «Valeria cree que el atentado y la explosión me han destrozado psicológicamente. Vamos a dejar que lo crea. Vamos a darle exactamente el espectáculo que desea ver». La guerra había comenzado en el corazón de mi propia casa, y yo, la reina de hierro, iba a demostrarle a esa víbora por qué llevaba ese título. Iba a destruir a Valeria Castillo, no con gritos ni escándalos. La iba a destruir con la misma paciencia sombría con la que se añeja el vino más letal en nuestras bodegas. El plan estaba trazado con la precisión de un relojero suizo. Para cazar a la víbora, debía convertirme en su presa más patética. A la mañana siguiente del descubrimiento, el eminente neurólogo de la familia, sobornado previamente por don Rafael, emitió su diagnóstico ante una llorosa Valeria. «Señorita Castillo», dijo el doctor con falso pesar, «el brutal shock térmico y psicológico de la explosión ha provocado un infarto cerebral masivo en su tía. Doña Isabela sufre de hemiplegia en el lado derecho, afasia severa y principios de demencia senil. Su mente está atrapada en un cuerpo inerte». Vi la chispa de triunfo bailar en los ojos oscuros de Valeria, aunque su rostro se contrajo en un sollozo ensayado a la perfección. Ese mismo día fui confinada a una silla de ruedas forrada en cuero negro. Mi cabeza caía flácida hacia un lado. Mi boca, la misma que había dictado sentencias en la junta directiva, ahora dejaba escapar un hilo constante de saliva. Mis ojos, antes afilados como dagas, simulaban estar fijos en el vacío, perdidos en la nada. Valeria no tardó en mostrar su verdadera piel. Al principio se acercaba con cautela, susurrando palabras dulces por si aún quedaba algún destello de conciencia en mí. Pero al ver que no reaccionaba, ni siquiera cuando me pellizcaba con crueldad el dorso de la mano paralizada, su desprecio floreció sin pudor. «Mírate, vieja decrépita», me susurró una tarde lluviosa de noviembre, inclinándose sobre mí hasta que pude oler su caro perfume de rosas. «Tanta soberbia, tanto poder, y ahora eres solo un trozo de carne babeante. Sobreviviste a la bomba, sí, pero mírame bien, yo he ganado». Mi corazón latía con la furia de 1000 caballos desbocados, pero mi cuerpo permanecía inerte, inmovible como una estatua de mármol. El autocontrol que había cultivado durante 70 años era mi única armadura. Valeria llegó incluso a intentar acelerar mi final. Descubrimos que había estado triturando pastillas que provocaban alucinaciones y arritmias, mezclándolas con mi medicación para el corazón.
Quería matarme lentamente, simulando un fallo cardíaco natural. Pero ella no contaba con mi as en el manga, mi nuevo enfermero personal. Bajo el pretexto de necesitar cuidados exhaustivos las 24 horas, don Rafael introdujo a Alejandro en la mansión. Llevaba el uniforme blanco impecable de los enfermeros de élite, presentándose bajo el nombre falso de Mateo. Nadie, absolutamente nadie en aquella casa llena de serpientes, sospechaba que el joven de mirada humilde que me limpiaba la saliva era el legítimo heredero de todo el imperio Castillo. Alejandro fue quien interceptó las pastillas envenenadas y las sustituyó por vitaminas inofensivas. Era él quien me bañaba, quien me daba de comer y quien se convertía en mi sombra silenciosa. Su presencia me daba la fuerza para soportar las humillaciones diarias de Valeria. Pero la verdadera batalla no se libraba bajo la luz del sol, se libraba en el silencio absoluto de las madrugadas madrileñas. Cada noche, cuando la mansión dormía y las cámaras de seguridad del pasillo eran desactivadas temporalmente por don Rafael, Alejandro cerraba la puerta de mi alcoba con llave. Bajo el espeso edredón de seda, encendíamos una pequeña linterna de bolsillo. Allí, en aquel refugio de sombras, yo dejaba de ser la anciana babeante. Me enderezaba con firmeza, mis ojos recuperaban su brillo fiero, y la mano que Valeria creía muerta tomaba una pluma estilográfica. No podíamos hablar, los muros tienen oídos, y Valeria era demasiado astuta. Nuestra comunicación era a través de notas de papel que luego Alejandro quemaba meticulosamente en el cenicero de plata. «¿Qué ha averiguado hoy mi león?», escribía yo en la libreta. Alejandro, con el rostro endurecido por una madurez prematura, me devolvía la libreta tras garabatear. «Habló con Héctor por teléfono esta tarde. Está nerviosa por la investigación policial del coche». Y entonces sacaba de su bolsillo un pequeño y sofisticado dispositivo de grabación negro. Alejandro había estado pegado a Valeria como un fantasma silencioso, registrando cada una de sus conversaciones incriminatorias. Con unos auriculares escuché la voz distorsionada de mi sobrina, cargada de impaciencia. «Te pagué para que no dejaras rastros, inútil, como hiciste hace 20 años con Carlos. Si la policía llega hasta mí, te juro que te arrastraré conmigo al infierno». Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla en la oscuridad. Alejandro apretó mi mano entre las suyas con fuerza, sus ojos brillando con la misma sed de justicia que los míos. Él también estaba escuchando a la mujer que le había robado a sus padres, a su familia, a su vida entera. Escribí una última nota aquella noche, trazando las letras con la rabia de una tormenta contenida. «El círculo se cierra. Prepara el traje cruzado gris, Alejandro. Tu coronación se acerca, y su ejecución también». La fecha estaba fijada. Valeria había convocado una asamblea general extraordinaria de accionistas en nuestros rascacielos para el viernes. Su objetivo era claro: declararme oficialmente incapacitada y asumir la presidencia absoluta del Grupo Castillo. Ella creía que iba a firmar mi sentencia de muerte corporativa. No sabía que había construido su propio patíbulo. El viernes amaneció gris y frío sobre Madrid, como si el propio cielo supiera que la sangre de los Castillo estaba a punto de hervir. La sala de juntas del rascacielos del Grupo Castillo, ubicada en la planta 50, era un santuario de poder. Mesa de caoba pulida, sillas de cuero italiano, ventanales inmensos con vistas a la ciudad y un aire cargado de codicia. Los 20 miembros del Consejo de Administración,
Los hombres y mujeres más influyentes del país ya ocupaban sus asientos. El murmullo general era un zumbido de buitres esperando el festín. Todos habían sido hábilmente manipulados, sobornados o intimidados por Valeria durante las últimas semanas. Yo entré en la sala empujada por Alejandro, mi león disfrazado de humilde enfermero. Iba desplomada en mi silla de ruedas, con una manta de lana cubriendo mis rodillas, la cabeza caída y un hilo de baba humedeciendo mi pañuelo de seda. Las miradas de lástima fingida y desprecio mal disimulado llovieron sobre mí. ¡Qué tragedia!, escuché susurrar a un viejo banquero. La reina de hierro, reducida a un vegetal. Valeria presidía la mesa. Llevaba un traje de chaqueta carmesí, como la sangre que había derramado, y perlas relucientes en el cuello. Su sonrisa era una obra maestra de hipocresía. «Señores», comenzó, golpeando suavemente la mesa con un bolígrafo de oro, «les agradezco su presencia en este día tan amargo para nuestra familia y para esta empresa». Su voz resonó con falsa compasión. «Como tienen ante ustedes en los informes médicos sellados, mi querida tía, doña Isabela, ha sufrido un daño neurológico irreversible tras el cobarde atentado que casi le cuesta la vida». Hizo una pausa dramática, secándose una lágrima inexistente. Es incapaz de hablar, de razonar, de gobernar. Por el bien del Grupo Castillo y de sus miles de empleados, propongo formalmente su incapacitación inmediata y mi nombramiento como presidenta ejecutiva. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Nadie se atrevió a contrariarla. El miedo y la avaricia les habían sellado los labios. Valeria levantó el pequeño mazo de madera ornamental que se utilizaba para cerrar las votaciones importantes. «Si no hay objeciones», proclamó, con la victoria brillando salvajemente en sus pupilas negras, «procedamos a la firma de las actas». El mazo comenzó a descender. Iba a ser el sonido que sellaría el robo del siglo. Pero entonces ocurrió lo impensable. «Un momento, por favor». La voz firme, profunda y autoritaria de Alejandro resonó en el silencio de la inmensa sala. El mazo de Valeria se detuvo a 1 milímetro de la mesa. Todos los rostros, atónitos, se giraron hacia el enfermero que acababa de romper el protocolo. «¿Cómo te atreves, insolente?», escupió Valeria, perdiendo su máscara de dulzura por un instante. «Largo de aquí, los sirvientes no tienen derecho a hablar». Alejandro no se inmutó. Con una calma glacial, se agachó y sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta médica. Era un pequeño micrófono inalámbrico negro. Con un clic seco que retumbó en la sala gracias a los altavoces envolventes, encendió el dispositivo y, ante el estupor general, me lo colocó directamente en la mano derecha, la mano que supuestamente estaba muerta. Valeria frunció el ceño confundida. Un escalofrío helado debió recorrerle la espalda, porque su rostro carmesí palideció levemente. Fue entonces cuando la magia de la venganza tomó forma. Con una lentitud deliberada, levanté mi cabeza caída. Mi cuello, antes flácido, se tensó. Mis ojos vacíos y perdidos se enfocaron de repente, clavándose en los de Valeria con la intensidad de 2 cuchillos de obsidiana. Con la mano izquierda, retiré elegantemente el pañuelo babeado, arrojándolo al suelo con asco, y con la mano derecha, la paralizada, agarré el micrófono con una fuerza que hizo blanquear mis nudillos. El pánico absoluto estalló en la sala. Varios consejeros se pusieron en pie de un salto, tirando sus sillas hacia atrás. «¡Dios santo!», jadeó uno. «¿Qué es esto?». Valeria retrocedió, tropezando con su propia silla. El mazo cayó de su mano, rodando tristemente por el suelo. «Tía», balbuceó, temblando de pies a cabeza. «Tía, tú no, tú estás...». Llevé el micrófono a mis labios, y mi voz, la misma voz que había construido aquel imperio, tronó en la sala 50 pisos por encima de Madrid. «¿Qué estoy qué, Valeria?», rugí, mi tono cargado de un desprecio abrumador.
¿Decrépita? ¿Muerta? ¿O simplemente esperando el momento perfecto para desenmascarar a la asesina que alimenté en mi propia mesa? Me puse en pie. Me levanté de aquella maldita silla de ruedas con la majestuosidad de una reina reclamando su trono. Los gritos de asombro llenaron el aire, pero levanté una mano y el silencio volvió a reinar, absoluto y aterrorizado. No estoy loca, ni muda, ni paralítica, señores, anuncié a la asamblea, sin apartar la mirada de mi sobrina, que ahora temblaba como una hoja seca. He estado perfectamente lúcida todo este tiempo, viendo, escuchando y recopilando pruebas del horror más profundo que una madre puede soportar. Hice un gesto seco con la mano a Alejandro. Mi nieto, moviéndose con precisión militar, conectó un dispositivo a las inmensas pantallas de la sala de juntas. Esta mujer, señalé a Valeria con un dedo acusador que temblaba de furia justiciera, me declaró hoy guerra corporativa, pero ella me declaró la guerra de sangre hace 20 años. Las pantallas se encendieron de golpe. Allí apareció la primera imagen, la fotografía de mi hijo Carlos y su esposa Sofía, felizmente casados. Luego, la imagen de su coche destrozado en el fondo del barranco de Sierra Nevada. Carlos no murió en un accidente, sentencié, mi voz quebrando el cristal del silencio. Sus frenos fueron saboteados, y el sabotaje fue pagado por ella. «¡Miente!», gritó Valeria histérica, agarrándose al borde de la mesa. «¡Es mentira! ¡Estás senil! ¡Te has vuelto loca!». «¿Loca?», susurré con una sonrisa gélida. Las pantallas cambiaron, mostrando ahora los documentos bancarios ampliados, las transferencias opacas a través de los viñedos, la firma de Valeria, los pagos al mecánico Héctor Narváez, y justo después, una segunda oleada de transferencias, fechadas hace 10 días, para colocar la bomba en mi propio coche. «Esas firmas están falsificadas», chilló Valeria, mirando desesperada a los miembros del consejo, que ahora se apartaban de ella como si estuviera apestada. «Oh, querida sobrina, sabía que dirías eso», contesté, mi voz adoptando un tono mortífero. Miré a Alejandro y asentí. El sonido crujió por los altavoces de la sala, y entonces la propia voz de Valeria, inconfundible, cruel, impaciente, llenó el espacio. «Te pagué para que no dejaras rastros, inútil, como hiciste hace 20 años con Carlos. Si la policía llega hasta mí, te juro que te arrastraré conmigo al infierno». «Tanta soberbia, y ahora eres solo un trozo de carne babeante. Yo he ganado». La grabación terminó. El horror colectivo en la sala era tangible. Varios consejeros se tapaban la boca, horrorizados ante la monstruosidad que acababan de escuchar. Valeria se derrumbó de rodillas en el suelo alfombrado. El color había abandonado por completo su rostro. Su costoso traje carmesí parecía ahora una mortaja. «Tía», lloró, pero esta vez eran lágrimas reales, lágrimas de derrota absoluta. «No me llames tía», sisé, acercándome a ella hasta mirar su rostro desde arriba. «Mataste a mi hijo, asesinaste a mi nuera, y creíste haber destruido a mi nieto arrojándolo a la cuneta del mundo para quedarte con todo». Me giré hacia Alejandro, que permanecía de pie a mi lado, alto, fuerte e inquebrantable. «Pero te equivocaste, víbora. Mi sangre no se extinguió en aquella montaña. Sobrevivió y ha vuelto para reclamar su corona». Justo en ese instante, las pesadas puertas dobles de la sala se abrieron de golpe. Don Rafael entró flanqueado por 6 agentes de Policía Nacional, fuertemente armados, con órdenes de arresto selladas por un juez. «Valeria Castillo», entonó el inspector jefe, sacando unas esposas de acero frío, «queda usted detenida por doble homicidio, intento de asesinato, fraude fiscal y lavado de capitales. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras le ponían las esposas a la mujer que había envenenado mi vida durante 20 años, sentí que un peso gigantesco, oscuro y antiguo, se desvanecía de mis hombros. El reinado del terror había terminado.
El león de los Castillo, mi nieto Alejandro, había vuelto a casa y la justicia, por fin, había cobrado su deuda de sangre. El invierno llegó a Madrid, pero por primera vez en 20 años mi alma no sentía frío. El caso de Valeria Castillo ocupó las portadas de todos los periódicos de Europa durante semanas. La alta sociedad quedó horrorizada al descubrir a la asesina que se escondía bajo los vestidos de diseño y las sonrisas de filántropa. Tras un juicio rápido, abrumada por la montaña de pruebas irrefutables, Valeria fue condenada a cadena perpetua. El mecánico Héctor, su cómplice de manos manchadas de grasa y sangre, corrió la misma suerte. Mientras las rejas de la prisión se cerraban a espaldas de mi sobrina, yo abría las puertas de un nuevo futuro para mi familia. Un mes después de aquella histórica junta, convoqué una rueda de prensa en el gran auditorio del Grupo Castillo. Cientos de flashes iluminaron la sala cuando subí al estrado, pero esta vez no estaba sola. A mi lado caminaba Alejandro. Ya no llevaba el mono manchado de la gasolinera, ni el uniforme blanco de enfermero. Vestía un impecable traje oscuro, hecho a medida, que realzaba la nobleza natural de su porte. «Señoras y señores», comencé, mi voz clara y resonante, desprovista del peso de la amargura. Tomé la mano de Alejandro, entrelazando mis dedos arrugados con los suyos, fuertes y cálidos. Durante 2 décadas lloré la pérdida de mi hijo y de mi nieto. Pensé que mi linaje había muerto en una oscura carretera de la Sierra Nevada. Pero la vida, en su infinita y misteriosa sabiduría, me ha devuelto lo que más amaba. Les presento a Alejandro Castillo, mi sangre, mi nieto y el único heredero legítimo del Grupo Castillo. El auditorio estalló en aplausos, pero lo que realmente me conmovió fue el discurso de Alejandro. Cuando tomó el micrófono, no habló como un multimillonario arrogante, habló como el chico que había conocido el hambre, el trabajo duro y la soledad del orfanato. «No vengo a destruir lo construido», dijo, con una sinceridad que silenció a los periodistas. «He pasado mi vida arreglando motores rotos. Conozco el valor de cada tuerca, de cada trabajador que se mancha las manos al amanecer. Mi padre, Carlos, quería una empresa que fuera una familia. Hoy asumo este cargo no para ser el rey de una junta directiva, sino para asegurar que cada trabajador de nuestros viñedos, fábricas y talleres tenga el respeto y la dignidad que merece». Mientras le escuchaba, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de puro y absoluto orgullo. Esa misma tarde dejamos atrás el ruido de Madrid y pusimos rumbo hacia el sur, hacia las montañas que guardaban nuestros secretos. El sol comenzaba a teñir de oro y púrpura las cumbres nevadas cuando llegamos al pequeño cementerio privado en las laderas de la Sierra Nevada. El aire era puro, impregnado del aroma a pino y a tierra húmeda. Caminamos por el sendero de gravilla hasta llegar a las 2 lápidas de mármol blanco, Carlos y Sofía. Sin importarme mi edad ni mi vestido de seda, me descalcé. Quería sentir la tierra fría bajo mis pies, conectar con el suelo donde descansaban mis hijos. «Abuela, te vas a resfriar», murmuró Alejandro con dulzura intentando detenerme. «Déjame, león mío», le sonreí acariciando su mejilla. «Hoy necesito caminar así». Me arrodillé ante las tumbas, depositando un ramo de lirios blancos. «Hijo mío», susurré acariciando la fría piedra como si fuera el rostro de Carlos. «La oscuridad ha terminado. El monstruo está encadenado y vuestra sangre ha sido vengada». Tomé la mano de Alejandro y tiré suavemente de él para que se arrodillara a mi lado. «Mirad quién ha vuelto a casa, Carlos, Sofía, nuestro niño, nuestro Alejandro». Mi nieto, el hombre que ahora dirigiría un imperio, apoyó la frente contra la lápida de sus padres y rompió a llorar.
Fueron sollozos profundos, el llanto de un niño de 5 años que por fin encontraba el camino de regreso. «Mamá, papá», susurró entre lágrimas, «no me acuerdo de vuestras voces, pero os prometo que cuidaré de la abuela y que haré que estéis orgullosos de mí». Lo abracé contra mi pecho bajo el vasto cielo del atardecer andaluz. El viento sopló suavemente haciendo crujir las hojas de los olivos cercanos. En aquel sonido creí escuchar la risa de Carlos y el suspiro aliviado de Sofía. 20 años de agonía se disolvieron por completo en la brisa. Me levanté despacio apoyándome en el fuerte brazo de mi nieto. «¿Qué hacemos ahora, abuela?», me preguntó Alejandro secándose los ojos y mirándome con una sonrisa nueva, libre de sombras. «Lo que hacemos los Castillo, cariño, vivir, construir y amar sin miedo. Aún nos queda mucho vino que probar y mucha vida que celebrar». Caminamos de regreso hacia el coche dejando atrás el pasado. Frente a nosotros el sol se ponía majestuoso sobre España, prometiendo que mañana, cuando amaneciera, la luz lo iluminaría todo. Y así termina nuestra historia de hoy, un relato de dolor, traición, pero sobre todo del poder invencible de la sangre y el amor. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la angustia de doña Isabela y el triunfo de Alejandro, te pido que te suscribas al canal y le des a me gusta. Cada pequeño gesto tuyo me ayuda a seguir trayéndote historias llenas de emoción y verdad. Déjame un comentario contándome qué momento te hizo contener el aire. Cuídate mucho, abraza a los tuyos y recuerda que sin importar lo oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a salir. Hasta la próxima historia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.